Yo les voy a hablar sobre la tamización. La tamización es un método físico de separación de mezclas que se utiliza para separar partículas sólidas de diferentes tamaños. En esta se emplea un tamiz, o lo que se conoce también como un colador, es una malla o una red con agujeros de tamaños específicos para filtrar las partículas más grandes. A continuación vamos a ver un ejemplo. Bueno, yo me encargaré de realizar el ejercicio de cristalización. Cristalización es un proceso físico mediante el cual el soluto se prepara de una solución líquida, formando estructuras sólidas y ordenadas llamadas cristales. Estas estructuras tienen un arreglo regular de átomos o moléculas en un patrón repetitivo y tridimensional. Disolución de azúcar. Al calentar agua, agregar azúcar, se forma una solución saturada. El agua caliente tiene la capacidad de disolver más azúcar de lo que podría a temperatura ambiente, por lo que una cantidad significativa de azúcar se disuelve. A medida que el agua caliente disuelve el azúcar, se alcanza el punto de saturación, donde el agua ya no puede disolver más azúcar. Este punto es esencial para la formación de cristales, ya que al enfriar la solución, el azúcar comenzará a salir de la solución y a formar sólidos. Al enfriarse la solución saturada, el azúcar disuelto comienza a unirse para formar estructuras cristalinas. Los cristales de azúcar se organizan en patrones geométricos regulares, típicamente formando prismas rectangulares. Esto ocurre porque las moléculas de azúcar, al moverse más lentamente en el agua fría, se organizan de manera más ordenada. La destilación es un proceso de purificación que separa componentes de una mezcla al calentarlos hasta su punto de ebullición. El vapor generado se condensa y se convierte en un líquido más puro. Este método se utiliza para purificar agua, producir bebidas alcohólicas y en las industrias químicas. Aunque es eficaz eliminando impurezas y microorganismos, la destilación es más costosa que otros métodos, como la filtración.
Sin embargo, sigue siendo una opción confiable para obtener sustancias puras en industrias que requieren altos niveles de calidad. A continuación, echaremos nuestro colorante o tinte para comida de preferencia. Luego procederemos a mezclar para hacer una perfecta unión de nuestros materiales. A continuación, verteremos nuestro líquido en nuestra lata. Luego, con nuestra botella con la base ya cortada, procederemos a doblar hacia adentro, con la finalidad de que cuando el agua esté evaporada se pueda conservar dentro de los dobleces. A continuación, pondremos la lata dentro de la botella y luego lo llevaremos al sol. A continuación, veremos si el calor hizo su trabajo y evaporó nuestro líquido. Y como podemos observar en el doblez que hicimos anteriormente, quedó agua reservada de la destilación. Hola, mi nombre es Alexander y yo les voy a hablar un poco de la evaporación. Es el proceso mediante el cual un líquido se convierte en vapor o gas. Eso ocurre cuando las moléculas en la superficie del líquido adquieren energía para superar las fuerzas que las mantienen unidas y se escapan hacia el aire. La evaporación puede ser influencia por factores como la temperatura, la superficie de contacto del líquido y la ventilación. Es un fenómeno natural y fundamental en el ciclo del agua, ya que con eso, pues esto también se da en el medio ambiente cuando permite que el agua de los océanos, ríos o mares se transforme en vapor y regrese a la atmósfera. A continuación yo les voy a realizar un pequeño experimento de evaporación. Para eso solamente necesitaremos un vaso con agua y sal. A continuación lo que queremos será mezclar 2 cucharadas de nuestro componente sólido con el líquido y para lograr obtener una mezcla homogénea, a lo que consecuente lo pasaremos a introducirlo a temperaturas altas para llevar a cabo el proceso de evaporación. Aquí estamos mezclando para obtener nuestra mezcla homogénea. Y a continuación introduciremos nuestra mezcla homogénea a nuestro recipiente para exponerlo a una temperatura alta. Y una vez ya habiendo introducido nuestra mezcla, solamente nos queda esperar. Aquí, como podemos observar, después de un determinado tiempo ya transcurrido, el agua ya empieza a evaporarse y solamente va quedando el sólido, que en este caso sería la sal. Y ya como proceso final podemos ver cómo el agua se ha evaporado en su totalidad y solamente va quedando el elemento sólido, que es la sal. A ese proceso se le llama evaporación. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre lo que es la sedimentación. La sedimentación se trata de una operación de separación de sólidos y fluidos en la que las partículas sólidas
de una suspensión más densa que el fluido se separan de este por la acción de la gravedad. Es una operación controlada por la transferencia de cantidad de movimiento que, más que todo en algunos casos, como cuando existen fuerzas de interacción entre las partículas y estas son lo suficientemente pequeñas, la sedimentación natural no puede ser posible, debiendo antes de proceder a la loculación o coagulación de las partículas. También se tiene que más que todo que la sedimentación se utiliza para separar las partículas sólidas dispersas en un líquido. La diferencia de densidades entre las partículas sólidas y el líquido hace que, aunque este último tenga un movimiento ascendente, las partículas sólidas, sedimenten depositándose en el fondo, de donde son eliminadas en forma de lodos. La viscosidad del líquido frena las partículas sólidas que deben vencer el rozamiento con el líquido en el movimiento de caída. Ahora les voy a realizar un experimento que va a demostrar toda la teoría que anteriormente les he hablado. Para el proceso del experimento vamos a necesitar, o como muestra de ejemplificación de la teoría, vamos a realizar 3 experimentos caseros. Vamos a necesitar como materiales vasos de vidrio. En el caso que no se tenga vasos de vidrio, se puede utilizar lo que es la botella plástica de las perlitas, de las de 1 litro aproximadamente, o pueden ser también de las que son de 600 mililitros. Cortarlas más o menos a la altura del rótulo, porque en el caso que, o si se tiene vasos de vidrio que son con manchas no diría yo, con formas o algo así, se puede utilizar lo que es botellas plásticas. Agua, vamos a utilizar aproximadamente 200 mililitros o 250 mililitros de agua para cada recipiente. Vamos a utilizar lo que es harina, vamos a utilizar maicena. Con la maicena hay dos formas, ¿verdad? Puedo utilizar maicena con sabor y se puede utilizar maicena sin sabor, igualmente funciona. O si solo se tiene maicena sin sabor, que es la maicena normal, lo que se hace sería pues ponerle colorante para que se note más en la demostración del experimento. También vamos a necesitar una cuchara y vamos a necesitar tierra. Ahora sí vamos a pasar con el proceso del experimento. Vamos a comenzar con el primer experimento, que va a ser con el material de la tierra. Aquí tenemos tierra en un cuenco y tengo el recipiente con exactamente 250 mililitros de agua. A estos 250 mililitros de agua le vamos a echar 3 cucharadas de tierra. 1, 2, 3. Hoy vamos a hacer el de harina. Igual, el mismo procedimiento con el de la tierra. 1, 2 y 3. Vamos a echar un poquito más. Aquí está. Ahora vamos a realizar tercer cuenco, el de maicena. Igual, los mismos 3 cucharadas. Va 1, van 2 y 3. Ahora vamos a más o menos esperar 1 hora para poder ver el proceso de sedimentación. Pasa cerca más o menos 1 hora desde el momento que se dejó actuar y vamos a ir observando las diferentes mezclas. Vamos a pasar primero con el que es la de tierra
y se puede observar aquí el proceso de sedimentación en donde la parte más densa se separa de la parte líquida, quedando lo sólido abajo y lo líquido arriba. Vamos a pasar a la segunda, que es que era la harina con el agua, e igual de la misma forma. Aquí se puede ver la parte más densa, que es la parte de la harina, y la parte líquida. Aquí se faltó un poco más de agua para que se pudiera apreciar, pero igual se puede notar aquí arriba la separación del agua, la harina y un poco más que no pudo caer hacia abajo, pero igual se separa, se sedimenta. Y por último tenemos lo que es la fécula de maíz o lo que vendría siendo la maicena, y aquí está completamente el agua y toda la maicena aquí abajo. Entonces ese sería prácticamente el proceso de sedimentación. Yo les voy a hablar sobre lo que es la decantación. La decantación se conoce ese procedimiento físico que sirve para separar una mezcla heterogénea compuesta por un sólido o un líquido de mayor densidad y un líquido de menor densidad. Esto es como lo contrario de hacer sedimentación. Este procedimiento consiste en la separación del componente más denso, ya sea la parte sólida o la parte líquida. ¿Qué lo hace diferente de la sedimentación? Que en la sedimentación se hace el proceso nada más de separar el líquido del sólido. Y aquí prácticamente está hablando de separar ya sea la parte líquida o la parte densa, porque cualquiera de las dos se puede separar, y allá no, ya solo es una. Además de eso, también tenemos que se deja reposar la mezcla en un recipiente. Generalmente se utilizan embudos de separación o decantación. Y de esta forma el componente más denso desciende por acción de la gravedad hacia la parte inferior del embudo y el componente menos denso permanece en la parte superior. Por último, se extrae el componente más denso por la parte inferior, y este tipo de herramientas para separar mezclas por lo general vienen acopladas a varias llaves en distintas posiciones que se pueden abrir y cerrar para extraer el componente deseado. En este caso vamos a hacer experimentos completamente caseros, así que no vamos a utilizar embudos o cosas que se encuentran por lo general en el laboratorio. Vamos a pasar a lo que es el proceso del experimento. Como muestra o amplificación de la teoría, vamos a realizar dos experimentos. El primer experimento lo vamos a hacer con azúcar y el segundo lo vamos a hacer con aceite. Los materiales o medidas exactas que vamos a utilizar de cada componente o de cada material van a ser dos recipientes de plástico o de vidrio que sean completamente transparentes. En caso yo voy a utilizar dos recipientes transparentes, completamente transparentes. Vamos a utilizar como ya lo dije, aceite. Vamos a usar aproximadamente 5 cucharadas de aceite. Agua mínimo 200 mililitros o 250 mililitros de agua. Vamos a utilizar una cuchara o un agitador, cualquiera de las dos cosas sirve. Vamos a utilizar azúcar, aproximadamente 5 cucharadas de azúcar también. Y vamos a utilizar otros dos recipientes para poder separar el líquido del sólido que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar algunos platos hondos para poder hacer la separación. Vamos a empezar a hacer el primer experimento casero. Vamos a proceder a verter los 250 mililitros que tengo en este vaso en estos dos recipientes de agua. Una vez ya teniendo los dos recipientes de agua listos, vamos a proceder a verter el primero que voy a realizar va a ser el del aceite. Así que vamos a proceder a echar 5 cucharadas de aceite en el vaso. Una, dos, tres, cuatro, 5. Y vamos a agitar. Agitar.
a pasar con la sustancia del azúcar. Vamos a dejar el cuenco y vamos a dejar esto por otro lado. Vamos a pasar con el azúcar. Igual, son 5 cucharadas de azúcar. Llevamos 2, 3, 4, 5. Vamos a juntar. Y estos dos experimentos caseros los vamos a dejar actuar aproximadamente por unos 5 a 10 minutos. Ya pasaron los 5 minutos que dejamos actuar cada mezcla, cada experimento. Vamos a pasar a hacer el proceso de separación de mezclas para ver el proceso de decantación de cada una. Vamos a pasar primero con lo que es el aceite y el agua. Vamos a pasar vertiendo en este plato todo el componente del aceite. Todo el aceite. Como se puede ver aquí, está todo el aceite y aquí está todo el agua como tal. Todavía hay partículas de aceite porque por lo general siempre el aceite es más denso que el agua. Entonces por lo general siempre el agua y el aceite nunca se va a poder mezclar. Y por eso se realiza el proceso de decantación. Ahora tenemos el agua con el azúcar. Vamos a pasar a verter todo el agua aquí. Y como podemos observar, el azúcar era más denso que el agua, por lo tanto toda la mezcla queda absolutamente aquí y podemos separar totalmente una mezcla con la otra. Separamos completamente el azúcar del agua y separamos completamente el agua del aceite. Y con eso concluiría todo el proceso como tal de decantación. Y podemos concluir que el proceso de decantación con el proceso de sedimentación se diferencian de que uno se puede separar completamente del otro. En cambio, el proceso de sedimentación solo se da a demostrar cómo un líquido se puede mezclar con un sólido y el sólido puede predominar que un líquido. Y el proceso de decantación, que es el proceso completamente contrario, en donde podemos decir que el líquido y el sólido se pueden otra vez separar se pueden separar otra vez como que fueran dos materiales completamente solitarios otra vez. Gracias. La filtración de agua sucia es esencial para convertirla en un recurso limpio y seguro. Este proceso elimina sedimentos, microorganismos y contaminantes químicos mediante filtros de arena, carbón activado o membrana. Posteriormente se aplican procesos químicos como la cloración o el ozono para eliminar patógenos. Tecnologías avanzadas como la osmosis inversa o la filtración ultravioleta purifican aún más el agua, haciéndola adecuada para el consumo, riego o uso industrial. Estos tratamientos son clave para garantizar el acceso a recursos hídricos seguros y sostenibles. A continuación echaremos nuestro contaminante, para luego proceder a hacer una mezcla, y al hacer esto realizaremos una mezcla heterogénea.
Una vez lo tengamos listo, procederemos al proceso de filtración. Con esto podemos poner ya sea papel de cocina o podemos poner un trapo viejo que no nos sirva para poder filtrarlo. Una vez lo tengamos preparado, procederemos a vertir nuestro líquido sobre el nuevo recipiente limpio. Aquí podemos observar que el disolvente, que es el agua, puede pasar fácilmente y el soluto, que es la tierra, pues se queda atrapado en el filtro. Luego de repetir este procedimiento en varias ocasiones, podemos obtener este resultado. También les voy a hablar sobre el magnetismo. Es un fenómeno físico en el que ciertos materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Los imanes y algunos metales como el hierro y el níquel, poseen propiedades magnéticas que les permiten entre ellos ser atraídos o también ser repulsados.